¿cuáles son las consecuencias de estas estrategias que genera el capital frente a la crisis del Estado social para aumentar los niveles de productividad y de rentabilidad? Bueno, afirma Castell entonces que esta movilidad generalizada de las relaciones laborales, de las carreras profesionales y de las protecciones asociadas al Estatuto del Empleo, lleva hoy a la descolectivización, la reindividualización y el aumento de la inseguridad. El resultado es una administración individualizada del mundo del trabajo, en un contexto de trayectorias profesionales móviles, en las que una carrera se desarrolla cada vez menos en el marco de una misma empresa. La individualización de las trayectorias profesionales implica una responsabilidad que recae sobre el propio individuo, sobre los agentes. Una privatización de la seguridad, como planteaba Bauman, y hemos visto la clase pasada. Los agentes frente a la necesidad de hacerse cargo de sí mismos. Ahora bien, afirma Castell que para todos aquellos que no disponen de otros capitales, capitales culturales o sociales, las protecciones solo pueden ser colectivas. Por tanto, estos sectores caen nuevamente en la inseguridad social. Otra consecuencia de estas transformaciones tiene que ver con el retorno de esta idea de clases peligrosas. O sea, la nueva cuestión social reaviva la cuestión del orden. ¿Sí? Los grupos sociales menos favorecidos comparten un sentimiento de injusticia, a, los empleados poco calificados sufren esta crisis del Estado social, los jóvenes encuentran que los títulos escolares ya no sirven, no resultan útiles, que hay una devaluación de esos títulos. Estos grupos se ubican espacialmente en los suburbios pobres y se transforman a la mirada del conjunto de la sociedad en la principal fuente de la inseguridad. La inseguridad se asocia entonces con las fuertes tasas de desempleo, los empleos precarios, las actividades marginales, la presencia de jóvenes inactivos que no trabajan ni estudian, la visibilidad de prácticas delictivas. Estos grupos entonces nuevamente son caracterizados como clases peligrosas, grupos que están situados al margen y que encarnan todas las amenazas visibles en una sociedad. Frente a estos grupos nuevamente las respuestas suelen ser coercitivas y por lo tanto el Estado social se transforma en un estado de seguridad. Un Estado puramente dedicado a la seguridad, va a decir Castell, se condena a ahondar una contradicción entre el ejercicio de una autoridad sin fisuras al restaurar la figura del Estado gendarme para garantizar la seguridad civil y un laxismo frente a las consecuencias de un liberalismo económico que alimenta la inseguridad social. Entonces, es un Estado que vigila y controla a estos grupos marginales, excluidos, considerados peligrosos, y es un Estado que busca cómo condenar y cómo ejercer cierta coerción sobre estos grupos. ¿Sí? Es esta idea de un nuevo día en nuestra sociedad argentina y un nuevo pibe que está preso, del candidato de Cambiemos, de Esteban Bullrich, y es al mismo tiempo el Estado que se tapa los ojos y que no quiere ver ni oír ni saber cuáles son las acciones que desarrolla el capital
a partir del desarrollo de este nuevo liberalismo económico y que va generando cada vez más exclusión social. Frente a esta nueva cuestión social o a esta metamorfosis de la cuestión social, ¿qué es lo que plantea Castel? Bueno, él va a desarrollar todo este proceso y va a plantear que esta metamorfosis de la cuestión social surge a partir de la crisis de la regulación organizada desde este Estado que aparecía como un Estado compensador. Frente a esta crisis del Estado compensador, el trabajo pierde esta capacidad de integración social, se reaviva la vulnerabilidad y se debilitan las protecciones sociales y reaparece toda esta cuestión social que el trabajo y todos los beneficios asociados al trabajo y garantizados por el Estado había logrado en cierto modo eh, manejar y ver que no sea tan extrema. ¿Qué respuesta plantea Castel frente a esto? Bueno, lo que dice Castel es que si el trabajo se vuelve un recurso escaso, hay que generar mecanismos para su mejor retribución, para su mejor repartición, en tanto que el trabajo, más que una forma de obtener un salario, es el instrumento a partir del cual la población accede a la seguridad, a una ciudadanía social, ¿sí? Que es la que da el trabajo. Este, entonces, para Castel, la respuesta frente a esta metamorfosis de la cuestión social sigue estando puesta en el trabajo. Bien, pasemos ahora entonces a las cuestiones ligadas a las desigualdades. El tema de las desigualdades sociales es un tema propio del modo de producción capitalista. Porque ¿qué es lo que aparece con el modo de producción capitalista? Lo que aparece es la posibilidad de comparación entre las distintas clases. Esa comparación es impropia, es impensada en otros sistemas de estratificación social, como por ejemplo el sistema de castas o el sistema de estamentos. ¿Por qué? Porque son las castas o los estamentos implican estratos que no son comparables entre sí, que tienen normas diferentes, culturas diferentes, modos de desarrollarse diferentes y que es imposible pasar de uno al otro, ¿sí? O muy difícil en todo caso. Mientras que el sistema de clases sociales, en tanto todas las clases se unifican a partir de un mismo principio, que es un principio económico, ¿sí? Nosotros podemos comparar. ¿Sí? Y en ese sentido, los distintos estratos ya no se ven como elementos opuestos, sino como elementos que están en los dos polos de un continuo. ¿Sí? Si las diferencias son diferencias económicas, si yo puedo ir disminuyendo esas diferencias económicas, voy a hacer que las distintas clases se aproximen. ¿Sí? Y entonces esta idea de la clase como antagónica es vista como algo no propio del sistema, ¿sí? Como algo que en realidad la propia dinámica del desarrollo del capitalismo trata de ocultar. En cuanto a las desigualdades, nosotros nos vamos a encontrar que en los distintos momentos eh,
con la aparición de estos distintos tipos de Estado, el Estado social y bueno, este Estado neoliberal que aparece luego de la crisis del 80, las desigualdades cambian en cuanto a su dinámica. Y en ese sentido, Rosanvallon va a plantear, igual que Castello, tomando el planteo de Castel, que durante el Estado social nosotros nos vamos a encontrar con una dinámica regulada de las desigualdades. ¿Qué significa esto? Significa que este, eh, eh, todas las clases suben, o sea, hay un ascenso social para todos o un descenso social para todos, pero que mantienen las diferencias entre unas y otras. Castel realiza una analogía entre esta dinámica regulada de las desigualdades y una escalera mecánica, ¿sí? O sea, la escalera sube o baja y todos los escalones se mantienen siempre en la misma posición en referencia a unos con otros. Con la crisis del Estado social nosotros nos vamos a encontrar frente a una dinámica desregulada de las desigualdades, en donde lo más notable ya no es la profundización de las desigualdades clásicas, sino la aparición de nuevas desigualdades, que, si volvemos a la metáfora de la escalera mecánica, implicaría que entre los distintos grupos ocupacionales aparecen nuevos escalones que van diferenciando al interior de los grupos ocupacionales. Es así que Rosanvallon y Fitoussi van a plantear dos tipos de desigualdades. Las desigualdades estructurales, que son las desigualdades clásicas, y las desigualdades dinámicas. Y van a plantear que la dinámica de estas desigualdades se modifica con la crisis del Estado social. Las desigualdades estructurales son las típicas del modo de producción capitalista y son, en cierto modo, las que son aceptadas o legitimadas por el conjunto de la población. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que es lógico y normal que un ingeniero tenga un salario mayor que el de un obrero no calificado, estamos pensando en estas desigualdades estructurales. ¿Qué es lo que pasa con las desigualdades estructurales a partir de la crisis del Estado social? Bueno, las desigualdades estructurales se amplían, ¿sí? O sea, aumentan las diferencias entre los ingresos de las diferentes categorías sociales. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que en nuestras sociedades la diferencia en cuanto al ingreso entre el 10% más pobre y el 10% más rico de la población ronda las 30 veces, estamos haciendo referencia a este fenómeno, ¿sí? Estas desigualdades estructurales, además de radicalizarse, sufren un proceso de deslegitimación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, para la población es normal que un ingeniero tenga un ingreso mayor que un trabajador no calificado. Bien, pero ¿de cuánto tiene que ser esa diferencia? ¿Tiene que ser el doble? ¿Tiene que ser el triple? ¿Tienen que ser 10 veces? ¿Tienen que ser 20 veces? ¿30 veces? ¿100 veces? ¿Cuánto es lo que nosotros consideramos como válido socialmente? ¿Cuánto más deben ganar los que más ganan en la sociedad en referencia a los que menos ganan? ¿Sí? Entonces llega un momento en donde esa diferencia es tan abismal que pierde esa legitimidad que poseía antes. Las desigualdades dinámicas proceden de la recalificación de las diferencias dentro de las categorías sociales. Categorías sociales que hasta
hasta el momento anterior, hasta el Estado social, se las consideraba más o menos homogéneas, ¿sí? Este, y estas desigualdades reflejan la heterogeneidad de los agentes económicos y surgen a partir de fenómenos como, por ejemplo, la desocupación, la precarización laboral, los trabajos subcalificados, el empleo en empresas que están en quiebra. Todos estos fenómenos que hasta hace poco eran transitorios, este, se vuelven permanentes, ¿sí? Se vuelven normales y entonces a partir de esto este, eh, eh, surgen estas desigualdades dinámicas que crean múltiples divisiones con consecuencias duraderas al interior de las categorías ocupacionales y que desdibuja los límites entre las categorías. Estas, estas desigualdades, la profundización de las desigualdades estructurales y la aparición de las desigualdades dinámicas, genera una transformación en la sociedad de tal modo que el análisis de las desigualdades, en cierto modo, es lo que nos permite conocer cómo se está desarrollando la sociedad, cómo está constituida la sociedad, ¿sí? O sea, describir las desigualdades, plantea Fitoussi y Rosanvallon, es en el fondo relatar el proceso de cambio social que nosotros vivimos. Y entonces a las diferentes desigualdades que recorren nuestras sociedades es a las que buscan analizar estos autores. Y entonces se encuentran en estas desigualdades dinámicas las desigualdades que se generan a partir de lo siguiente. Bueno, la cuestión de género, ¿sí? O sea, esta cuestión de que a partir del ingreso masivo de la mujer al mercado laboral, las condiciones de desigualdad en cuanto a salarios en relación a los hombres se mantienen y se profundizan, ¿sí? Hay una mayor precarización laboral en el trabajo de las mujeres, los contratos son diferentes, de duración limitada, este, eh, eh, no se cobra el mismo salario por el mismo trabajo. Bueno, esta cuestión de género siempre está presente. Las desigualdades geográficas entre el centro y la periferia, ¿sí? Entre la capital y el interior, entre las ciudades y los pueblos rurales, ¿sí? No es lo mismo desempeñarse profesionalmente en, en, en una en Europa que en América Latina, en Buenos Aires que en Tucumán, en San Miguel de Tucumán que en Alberdi, ¿sí? Entonces, esas son las desigualdades geográficas. Las desigualdades entre generaciones, la mayoría de oferta de empleos que son precarios, con bajos salarios, trabajos de baja calificación, que sufren los jóvenes, por ejemplo. Este, las desigualdades en cuanto a la prestación social, lo que tiene que ver con la diferencia entre el trabajo en negro y el trabajo en blanco, eh, la, la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en el Estado con todas las garantías que el Estado implica o trabajar en el Estado a partir de estos contratos basura que se renuevan año tras año y que no implican ningún tipo de seguridad social. Las desigualdades en cuanto a la posibilidad de acceso al crédito, al sistema financiero,
las desigualdades propias de la vida cotidiana frente a el acceso a, por ejemplo, la salud, a la vivienda, a los equipamientos públicos, las desigualdades en cuanto al acceso al transporte, todas estas desigualdades son las que caracterizan a nuestras sociedades y a esta nueva cuestión, a esta metamorfosis de la cuestión social. ¿Sí? Afirmamos que la característica central de la sociedad globalizada es entonces, por un lado, el aumento de las desigualdades estructurales y la aparición de nuevas desigualdades que están asociadas a esta crisis del Estado social y de la sociedad salarial.